Hace 11 años, saben que hablamos de todos los temas de agenda. Lo raro que está pasando en estos últimos tiempos, te diría año y medio, tal vez 2 años, es que los temas judiciales pasaron a ser temas de agenda y temas cotidianos. Entonces estamos como todos muy internalizados de la Corte Suprema, de quiénes son sus miembros, ahora empezamos a hablar mucho del Consejo de la Magistratura, de los nombres de los jueces federales por diferentes causas que están investigando. Así que a mí me gusta meterme en este tema, siempre lo hacemos aquí en este programa. Así que hoy vamos a charlar con Martín Casares, que fue jefe de gabinete del Ministerio de Justicia en el gobierno de Mauricio Macri. Actualmente es candidato a consejero directivo en las elecciones que se van a dar en el Consejo Público de Abogados de la Capital Federal. ¿Las fechas, Andy, son? Es 26, 27 y 28 de abril, la próxima semana. La semana que viene. Tiene una magistratura en Derecho Penal e integra la lista Unidad, que es la que lleva como presidente a Ricardo Gil Lavedra. Hola Martín, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Maximiliano. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Lo mismo. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, Martín, algunos de los temas para preguntarte. Lo primero es tu percepción de lo que ha sucedido en estas últimas horas respecto al Consejo de la Magistratura. Perfecto. Bueno, la verdad que coincido con vos y qué desafío para los abogados y para los especialistas en temas de justicia que esté tan presente en la agenda pública un organismo como el Consejo de la Magistratura, que es, tiene un rol y una importancia destacada a nivel institucional, a nivel Poder Judicial, pero que es difícil de explicarle a la gente por qué, ¿no? Uh-huh. Y creo que un poco el desafío está en quizás hacer un análisis y permitime, si te parece, pararme un poquito más lejos y ver o analizar cuál es la relación que ha tenido este gobierno en particular en estos 2 años y medio de gestión que ya va, ¿no? Uh-huh. Desde el comienzo, recordemos que tuvo una relación bastante tensa y tirante con el Poder Judicial. Después vamos a ver con quiénes, con los jueces de Comodoro Pi, con el procurador y los fiscales, algunos fiscales en particular, el procurador general Casal, ahora con el Consejo de la Magistratura hasta ayer, y a partir de la semana que viene con la Corte Suprema, porque se está impulsando en el Senado un proyecto de ley para aumentar el número de miembros a 9. Entonces, es bastante difícil porque tenemos que explicar que el Consejo de la Magistratura es un órgano que, si bien integra el Poder Judicial y que se ocupa de designar los magistrados, de analizar su conducta para aplicarles sanciones disciplinarias o removerlos, pero también administra y paga los sueldos y administra los recursos del Poder Judicial. Es el Consejo de la Magistratura, que la Corte en su fallo dijo que tiene que tener una integración equilibrada, está integrado por representantes de los jueces, representantes de los abogados y representantes del sector político, esto es, diputados, senadores y un representante del Poder Ejecutivo. A estos 3 estamentos se suman 2 académicos. Bueno, básicamente lo que dijo la Corte en el fallo de diciembre es que los 3 estamentos principales tienen que mantener un cierto equilibrio y mandó a aumentar la cantidad de representantes, básicamente de los abogados en primer lugar, de los jueces y un académico más. Y además, ahora llegamos a la discusión esta que estamos, de lo que pasó estos días, decirle al Senado que tienen que mandar un representante y a diputados también. Pero, ¿a quiénes tiene que representar este diputado y este senador? Lo que dice la ley y lo que mandó en consecuencia el fallo es a la tercera minoría, esto es a la tercera fuerza. Exacto. ¿Por qué? Porque la mayoría en ambas cámaras ya tiene 2 consejeros sentados, la segunda fuerza, que en el caso del Senado fue el radicalismo, en el caso de la Cámara de Diputados fue el PRO, tienen un diputado, por ende, lo que corresponde es a la tercera mayoría. En la Cámara de Diputados no hubo ningún conflicto porque el radicalismo le pidió al presidente de la Cámara, Massa, que envíe una diputada, la diputada Reyes, y Massa lo envió al Consejo de la Magistratura para que le tome
juramento la Corte y así asuma como consejera. ¿Qué sucedió en el Senado? En el Senado, al tiempo del dictado del fallo y el vencimiento del plazo establecido por la Corte de 120 días, si uno se fijaba en la página web del Senado, esa banca le correspondía al PRO. El PRO le eleva la nota del jefe del bloque a Cristina Fernández de Kirchner, que es la presidenta de la Cámara, del Senado, y básicamente lo que sucede es que no se envía esa propuesta, sino que en consecuencia se parte el bloque del Frente para la Victoria, se parte en dos. Entonces se queda el Frente para la Victoria con 2 por la mayoría y uno pretende, porque ahora está en discusión, hay acciones legales, notas, amparos y demás dando vueltas, pretende quedarse con el de la tercera minoría. No sé si fui claro. Sí, no, fuiste clarísimo, es un tema difícil de explicar, pero está bien, digamos, remarcarlo para entender, digamos, qué es lo que se busca. Y bueno, entonces justamente, haciendo este link, ¿qué crees que busca políticamente el Frente para la Victoria o el Frente de Todos, digamos, con esta movida política? Mira, con esta movida política lo que quiere es garantizarse que este cuarto senador sea del Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen 2 por la primera mayoría y el tercero, al dividirse, dicen que le corresponde a ellos porque obviamente se dividieron en un número tal que desplazan al PRO. Está claro. Ahora la pregunta es... el Frente para la Victoria, uno para el radicalismo y otro más para el Frente para la Victoria. La pregunta es ¿para qué? ¿Qué busca, digamos, políticamente hablando esto? ¿Impunidad? A ver, bueno, ese puede ser el final del camino. En los hechos, lo que te genera esto está muy reñida la integración del Consejo de la Magistratura de todos los estamentos, porque viste que después se arman bloques y mayoría. Con esto se garantizaría tener mayoría, no te diría el oficialismo, sino más bien el cristinismo, la cámpora, porque después hay que analizar quiénes son esos senadores, en el Consejo de la Magistratura, como decíamos antes, organismo clave del Poder Judicial, porque se ocupa de designar a los futuros jueces y o de remover a los actuales. Está claro. Recién al pasar y en todo lo que comentaste hay una noticia que empezó a hablarse en esta semana y se va a agudizar la semana que viene, que es lo que busca también el gobierno en relación a aumentar la cantidad de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y uno tiende a pensar, si esto fue tan complejo, tan reñido, y se le metió tanto a la gente que todos están hablando de este tema, ¿cómo crees que, o por qué crees que a alguien se le puede ocurrir que, digamos, los senadores van a estar con los números suficientes para modificar el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema? Si vos me preguntás a mí a priori, esto no va a pasar. ¿Qué opinás vos? Yo coincido con vos, esto no va a pasar, pero es la reacción del kirchnerismo frente a un fallo adverso. O sea, no me gusta el fallo que dictó la Corte. Recordemos que cuando salió dijeron que era inconstitucional, que avasallaba las competencias del Congreso, que era casi un golpe de Estado. Algunos incluso hablaron de golpe de Estado. Después dijeron que no lo iban a cumplir. Trataron de no cumplirlo yendo a un juez de primera instancia de Paraná que solicitó al Congreso que no cumpla con el fallo de la Corte. La Corte decretó la nulidad del fallo y la intervención de ese juez. O sea, reafirmó que hay que cumplir con su fallo. ¿Y cómo responde el kirchnerismo? Por un lado, haciendo una maniobra de fraude a la ley en cómo contar los votos para quedarse con una silla que no le corresponde, y por otra parte, impulsando la reforma de la integración, o sea, la cantidad de integrantes que tiene que tener la Corte Suprema. Es pero una obscenidad ya, porque realmente, digamos, independientemente que se puede dar el debate, es interesante, institucionalmente es sano, la verdad que no en este contexto. No es aceptable que un gobierno al cual no le gusta un fallo impulse modificar la integración de la Corte. Es afectar lisa y llanamente, o intentarlo, porque creo que no va a salir, la independencia del máximo Tribunal de Justicia de la Nación.
Bien, para finalizar, son las elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal la semana que viene, como contábamos. Vos integrás una de las listas, que es la que intenta llegar a digamos, a la presidencia del colegio, que es la de Ricardo Gil Lavedra. ¿Cómo ves las elecciones digamos, para la semana que viene? Bueno, muchísimas gracias. Las elecciones son muy importantes, están reñidas, con lo cual es muy importante que todos los abogados que estén matriculados en la Capital Federal vayan a votar el 26, 27 y 28. Lo que también está en discusión es un modelo de colegio. Queremos un modelo de colegio moderno, más cercano, que defienda a los abogados. El actual colegio, las autoridades que vienen hace 16 años no lo han hecho bien en la pandemia. Digamos que se plegaron más a la posición oficialista de la Corte y del Sindicato de los Judiciales, olvidándose de defender a los matriculados que no podían trabajar. Y los abogados que no podíamos ejercer nuestra profesión no fueron bien defendidos. Entonces, lo que queremos es recuperar el colegio para la defensa de los abogados principalmente, y acá lo ato con lo que venimos hablando. A los abogados no nos es indiferente el tema de la independencia judicial, del mejor o peor funcionamiento de la justicia, porque hace a nuestro trabajo de todos los días. Entonces, en primer lugar, tenemos que defender el ejercicio de la profesión y, en segundo o en paralelo, defender la Constitución, la división de poderes, la institucionalidad y bregar, algo que en general el colegio no ha hecho, por una reforma que mejore el funcionamiento de los tribunales. Porque independientemente de que estamos en contra de estas reformas que pretenden desembarcar y afectar la independencia judicial, creemos que la justicia tiene que mejorar en su funcionamiento, ¿no? ¿Sos de los que pensás que Ricardo Gil Lavedra es el hombre para garantizar esta independencia y esta defensa de los abogados? Sí, por supuesto, estoy convencido. Y además es muy importante, un tema que quiero destacar, es que es el referente que convocó a más de 12 agrupaciones y distintos referentes y sectores en una lista de unidad para poder ganar la elección, porque son muchas agrupaciones que tradicionalmente disputan las autoridades y las elecciones del colegio público y que hoy van todas juntas. Esto es bien importante porque es como que nos juntamos todos para defender el colegio, para que no le dé más la espalda a los abogados y para defender los valores de la República. Martín, gracias por estos minutos con Radio Sónica. Un gran abrazo y será hasta otro momento. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y a disposición para cualquier otra vez conversar. Muchas gracias. Martín Casares, como te decía, es uno de los candidatos que va a acompañar a Ricardo Gil Lavedra en la elección del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fue jefe de gabinete del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri y charlamos de los temas de agenda a nivel judicial que, bueno, habitualmente estamos conversando. 11 22 62 77 28, nos corre la tanda, ya volvemos.